Job, capítulo 1, empezando ahí en el versículo 13. Dice así: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, los hijos de Job. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba él hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nos quedaremos aquí en estos versículos. Utilizaremos esta parte para hablar un poco también de la historia de Job. ¿Cuáles son las razones por las cuales sufrimos? ¿Has pasado por situaciones difíciles que dudaste de la bondad de Dios? Y una pregunta que es el centro del mensaje de estos versículos, y es muy personal, y debe abrir nuestros corazones en esta mañana, es: ¿te portas bien porque quieres recibir algún favor de Dios? ¿Es por eso que te portas bien? Hoy vamos a ver una pequeña historia, una pequeña parte de la historia de Job, el que es presentado en el Nuevo Testamento por el bienaventurado por su paciencia al pasar por el sufrimiento. Un hombre, como dice aquí en el versículo 1, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En los primeros versículos de este libro dice que Job ofrecía holocaustos a Dios por sus hijos. Y él tenía 10 hijos. 10. 7 hombres, 3 mujeres. Conocía a Dios, era obediente a Dios, era el sacerdote de su casa, porque estaba ahí orando e intercediendo por sus hijos, y se preocupaba mucho por la espiritualidad de su familia. Pero aparte de eso, era muy rico, muy rico. Tenía muchos animales. Y esa descripción que encontramos aquí de los animales es algo que nos ayuda un poco a comprender el contexto en el cual estaba Job. ¿Cómo se describe aquí por tantos animales y las posesiones, ¿no?, como algo importante? Podemos comprender que Job vivió más o menos en la misma época que Abraham. Y como el libro de Job es una poesía, si comparamos esa poesía con otras poesías que no son del pueblo de Dios, encontramos, por ejemplo, en Mesopotamia, poesías que tienen la misma estructura que esa, que la encontramos aquí en Job, y son poesías del año 2000 antes de Cristo. Entonces, él vivió más o menos en esa época.
Dice aquí que Job era el varón más grande de todos los orientales. Él tenía salud, una familia grande, preciosa, muchas posesiones. Y curiosamente en esa semana estaba comiendo y nuestros hijos estaban viendo una película de niños y decía allí una de las niñas a la otra: ¿cómo no ser una buena persona si es tan recompensado por su bondad? Él estaba tranquilo, una rutina de maravilla. Tanto que dice ahí el versículo 13, un día aconteció, ¿no?, que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. O sea, era un día normal, un día como cualquiera. Y es posible que él estuviese ofreciendo incluso adoración a Dios mientras sus hijos estaban en el banquete, porque hay algunos versículos que lo comentan así. Su vida estaba tan tranquila, todas sus posesiones, salud, familia, pero él no sabía que en el mundo espiritual estaba pasando una conversación entre Dios y Satanás. Y no es en el enfoque de nuestra mañana, no vamos a tratar de eso hoy, pero fijaos ahí en el versículo 8 del capítulo 1. Allí está Dios hablando que en toda la tierra no había ningún hombre como Job. Dice, hermano, esa no es una frase que viene de la boca de un hombre. Como yo puedo hablar de uno de vosotros aquí. Mira qué justo, qué íntegro es esta persona. Esa frase salió de la boca de Dios, aquel que conoce los corazones. El que no hace falta ver las obras e inferir algo como nosotros. Él habla de lo que conoce. Estaba hablando de Job. Pero encontramos aquí también en este primer capítulo que Satanás tiene una lógica que muchas veces también estamos de acuerdo con ella. Presenta la misma lógica de la película de los niños que os he comentado. ¿Cómo uno no va a ser bueno si es tan recompensado? Seguro que toda esa fidelidad es porque tiene prosperidad en todas las áreas de su vida. Quítale ese lujo y ya verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Eso es lo que Satanás está hablando a Dios. Y en ese contexto, Dios permite que Satanás toque en sus posesiones y le da límites para no quitarle la vida. El propósito entonces de todo lo que iba a pasar en la vida de Job estaba basado en esa tesis que es: si uno tiene prosperidad, será grato a Dios y le alabará. Sin embargo, si uno tiene sufrimiento y pérdidas, no va a querer buscar a Dios, va a blasfemar en contra de Dios. Y aquí queda muy clara también la forma como el mundo espiritual influye en el mundo material. Eso es lo que está pasando aquí en la historia de Job. Y podemos preguntarnos en esta mañana, ¿por qué adoramos a Dios al final? ¿Cuál es la fundamentación de mi fe? Y una estrategia eficaz para comprender la base de mi fe es ver cómo actuamos en los días buenos y también en los días malos. Así que mirando hacia la vida de Job, vamos a ver primeramente cómo nos tenta Satanás. Su estrategia aquí con Job es la siguiente. Mira, este hombre solo permanece así fiel porque recibe todas las bendiciones de Dios. Ahora que tengo la autorización para maniobrar en todo lo que él tiene, pues seguro que al quitarle lo que ama, al quitarle lo que de hecho son sus dioses, su corazón se rebelará. Y yo no sé vosotros, pero leer ese libro me asusta. Y hablando con un hermano en esta semana, él también me confesó que cuando ve su situación estable de salud,
financiera, incluso en la iglesia, le entra una sensación de ansiedad por pensar en la posibilidad de algo que puede romper ese equilibrio. ¿No tenemos ese miedo también? Pues en un día común, todos sus hijos reunidos, Job estando en sus quehaceres, le llega una noticia. Los sabeos, si no sabéis, los sabeos son del reino de Sabá, de la reina de Sabá, la que visitó Salomón, ¿no? Algunos siglos más adelante de esa historia. Los sabeos llegaron con sus espadas afiladas, tomaron a sus bueyes, todas sus asnas, mataron a casi todos sus criados, sobró uno. ¿Eso de sobrar uno nos parece un poco raro? ¿Pensáis que eso es una medida de misericordia? Pues no. Cuando sobra uno, es para que este uno lleve el mensaje de todo, ¿no? La noticia de todo lo que pasó. Y este uno sale corriendo, se acerca a Job, y vamos a ver que esa fórmula pasa una y otra vez. Parece una repetición. Son estrofas de una poesía en hebreo, ¿no? Entonces, este criado corrió para darle la triste noticia. Y hay maldad, no solamente en lo que Satanás hace, pero también la secuencia, como hace. Y cada uno de sus detalles. Y es eso lo que tenemos que comprender aquí. Él también, primero aquí, los bueyes y las asnas fueron tomados por hombres y mataron todos sus siervos. La segunda catástrofe que acontece es por la violencia que viene de la propia naturaleza. Entonces, primero, un pueblo vecino. Ahora, la naturaleza. Fuego cayó del cielo y quemó a 7,000 ovejas y los pastores. Job tenía muchos criados, todos muertos por una catástrofe natural. Estaba la desesperación de Job en contra de las naciones vecinas ahora, que le habían llevado bueyes, matado a sus siervos. O entonces ahora Job, con esa noticia, va a volverse en contra de la naturaleza y decir que no es posible, que la naturaleza está en contra de mí. Casi todo su patrimonio ya se había convertido en la nada. Pero como un buen hombre de negocios, que me imagino que lo era, íntegro, no dejó todos sus recursos financieros solamente en bueyes y asnas, y ni tampoco en ovejas, sino que también tenía 3,000 camellos. Vaya, todavía este siervo estaba allí hablando de las ovejas cuando llega otro. Y ahora otra nación vecina le había atacado. Los caldeos se dividieron en 3 escuadrones, mataron a todos los siervos menos uno y llevaron todos sus 3,000 camellos. Después de esta noticia ya no le quedaba nada de bienes materiales. Ahora solo lo que tenía era una tierra vacía, sin siervos, sin animales, sin esperanza. Sería una tarea difícil empezar de cero. Pero para un hombre fuerte, recto, un emprendedor, con el apoyo de la familia, a lo mejor los 10 hijos, pues se puede hacer. Pues es posible sacar pecho y seguir adelante. Pero lo que pasa es que no. No le había dado tiempo de pensar en cómo salir de esa calamidad económica, porque mientras el siervo concluía la noticia, otro mensajero se aproximó y le dio otra noticia todavía más grave. Y los que tenéis hijos, aquí sabéis que es mejor que algo nos pase a nosotros que a nuestros hijos. Y los que no tenéis, sabéis también que la protección de aquellos que amamos es algo que incluso a veces nos pasamos.
Mis hermanos, la maldad de Satanás es tan grande. Su deseo en ver a Job blasfemar es tan intenso que hizo de manera cruel. Empezó con los animales, con los siervos, ahora aniquilando por enemigos, ahora por la naturaleza, pero se nota la maldad incluso en el crecimiento del dolor y sufrimiento. Sus 10 hijos estaban todos juntos en la casa del primogénito. Un viento con la fuerza de la naturaleza destruyó la casa donde estaban y murieron todos, menos aquel que le traería la noticia y la angustia y todo el peso sobre los hombros de Job. Y luego vamos a ver las actitudes de Job. Pero vemos en esa situación que Satanás no consiguió lo que quería quitándole todo eso. Y siguió su tarea buscando escuchar blasfemias de la boca de este hombre, que de acuerdo con él, solo era recto y temeroso porque no tenía razones para quejarse. Llegó al punto de la aflicción máxima, que no está en el texto que hemos leído hoy, está un poco más adelante. Satanás le hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. El dolor, el sufrimiento era tan grande que él utilizaba un trozo de ladrillo para rascarse. Tamaña incomodidad le causaba esa enfermedad. Y si piensas que ya hay demasiado sufrimiento y que el sufrimiento había llegado al final, pues solo estaba empezando. Porque eso lo pasó de golpe. Pero su mujer, que debería traerle apoyo, le dijo: maldice a Dios y muérete. Mirar hacia tu lado y no encontrar el apoyo del que está allí, en esa situación. Sus amigos llegaron con mucho amor, sufrieron con él algunos días, pero luego empezaron a decir: si estás sufriendo tanto, seguro es que tienes un pecado escondido. Y le trajo todavía más sufrimiento. Y ojo, nosotros conocemos aquí los detalles de esa historia que Job no conocía. Él no sabía de la conversación entre Dios y Satanás. Y si leemos todo el libro, vamos a ver que no termina por conocer la razón de su sufrimiento. Y sabemos que las aflicciones de este mundo no siempre tienen una explicación. Porque podemos sufrir como consecuencia de nuestros pecados. Podemos sufrir porque el mundo es del maligno. Sufrimos por la persona que está a nuestro lado, allí sentada en el banco. Por el pecado de esa persona. Podemos sufrir por la misma razón que Job, porque era fiel y estaba buscando adorar al Señor en todas las situaciones. Porque al final lo que el enemigo quiere es que blasfememos en contra de Dios. Y la historia de Job nos ayuda a comprender que él no ahorra esfuerzos para lograrlo. Cuando pensamos aquí en los permisos que Dios da a Satanás para hacerlo, podemos ser tentados a blasfemar y cuestionar a Dios. Pero es impresionante ver cómo el mal que el enemigo intenta en contra de nosotros, o las situaciones de pecado en nuestra contra, que Dios lo transforma todo a bien, a bien. Una historia que lo tenemos allí, incluso los niños la conocen. Los hermanos de José le vendieron como esclavo. Después de una larga historia de sufrimiento, cárceles, persecución, José llega a ser el gobernador de Egipto. Y cuando es usado por Dios en esa situación, concluye que el mal que sus hermanos intentaron contra él, Dios lo encaminó a bien. Si nos acordamos de otra historia, de la dureza del corazón de Faraón en la historia de Moisés, Dios utilizó esa situación
para que su nombre y su poder fuese conocido entre los pueblos. Las naciones, mis hermanos, cuando el pueblo de Dios salió de allí de Egipto, las naciones temblaban cuando escuchaban que el pueblo de Dios estaba allí, detrás de los muros, respirando allí, porque sabía lo que su Dios tenía poder para hacer. Las probaciones, como hemos leído, son como el fuego en el oro. Queman sus impurezas y lo dejan más puro que antes. O como dice el versículo 12 del capítulo 42 de aquí de Job, el postrer estado es muchísimo mejor que el primero. Es interesante pensar de esa manera. El pueblo de Dios está constantemente tentado por Satanás. Él anda como león, rugiendo alrededor nuestro. Aquí en el texto dice que estaba caminando por la tierra para ver qué iba a hacer. Pero cuando nuestra fe es probada y aprobada, dice el apóstol Pedro que esa fe pasa por el fuego, es hallada en alabanza. Entonces lo que no podemos dejar de comprender es que no siempre hay una relación directa entre fidelidad y prosperidad. Esa es la fórmula que tiene Satanás en su mente. Uno es fiel si tiene prosperidad. En la economía del reino de Dios, no siempre las aflicciones tienen relación con la desobediencia o con la infidelidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba totalmente dedicado a su ministerio, entregado al Señor. Incluso vio cosas que él no podía describirlas, de tan maravillosas que eran. Pero ese hombre, el apóstol Pablo, fue atacado por un mensajero de Satanás, que le metió un aguijón en la carne. Un sufrimiento tan grande que le hizo clamar a Dios para que lo quitara. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No. Dios permitió que el aguijón se quedara allí en la carne de Pablo, pero no por maldad, sino que utilizando el intento del enemigo de hacer blasfemar a Pablo, ahora Dios nos hace que él sea perfeccionado por medio de esa tribulación. Pablo pudo conocer de manera evidente la gracia de Dios en su vida. Él pudo gloriarse de sus debilidades. Ahora, ¿cuáles son las luchas que estamos pasando ahora mismo? ¿Qué lucha estás pasando ahora? ¿Es financiera? ¿Es en tu familia? ¿Tienes un problema de salud? ¿Te das cuenta que mirando la vida de Job, que en cada una de las tentaciones que sufrió, cada una de ellas estaba bajo el control de Dios? En cada una de aquellas situaciones difíciles, Dios no le había abandonado. Cuando somos echados en el fuego de las pruebas, el propio Dios está allí con nosotros. Cuando pasamos por dificultades, lo que el enemigo espera es que blasfememos. Pero no podemos olvidarnos de que Dios nos conoce a cada uno y no permite que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Dice el texto que con la prueba, Él nos da juntamente la salida para que podamos soportarla. Podemos darnos cuenta en esta mañana que seremos probados en nuestra fe, pero fiel es Dios que nos capacita en cada una de esas pruebas. Nuestra confianza no puede estar en la estabilidad financiera. No puede estar en el amor de nuestra familia. Nuestra confianza debe estar en aquel que gobierna todas las cosas. En la prueba debemos entonces reconocer la presencia de Dios con nosotros y en nosotros. Él derrama su gracia cuando nos damos cuenta que Él no nos ha abandonado. Y es así que pasó
allí la historia de Job y esas tentaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos contestar a las pruebas de nuestra vida? Lo primero, no sé vosotros, lo primero que se me ocurre es encontrar un responsable. Me pasa algo, o por ejemplo, la esposa, ¿no? Dice, estoy sufriendo porque mi marido es terrible. Él llega a casa y solo nos trata a gritos. Él no quiere saber de mí. O los hijos, ¿no? Dicen, pobrecito de mí, estoy sufriendo porque la sociedad no me acepta. Mis padres no me aman como deberían hacerlo. O entonces nosotros, los maridos, nos quejamos y hablamos con Dios. La mujer que me diste no es sumisa, no me ama como me gustaría, no me deja hacer nada. O entonces nos quejamos, el trabajo que me diste, pues no me gusta, me siento tan triste, estresado. Y todo eso es culpa del trabajo, de la mujer, de la sociedad, de quien sea. Y cuando pasamos por tribulaciones, lo más urgente que tenemos en nuestra cabeza es encontrar a alguien para que le echemos toda la culpa. Queremos encontrar un responsable. Pues nos duele mucho. Sufrimos. Y vemos aquí, Job sufrió con todas esas noticias así de repente. Dice allí el versículo 20 que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, que son dos señales de una tristeza profunda, profunda, de un dolor intenso que él no podía controlar. Mis hermanos, no es fácil pasar por calamidades. Seguramente nos traen tristezas. Nadie aquí le pide a Dios que le dé tribulaciones. No las queremos. Y cuando vienen, lo que hacemos es orar para que Dios nos las quite de encima pronto. Pero algo muy importante que debemos reconocer aquí en la reacción de Job es que él en ningún momento echa la culpa a los caldeos. Él no echa la culpa a los sabeos, ni tampoco a la naturaleza o al azar. Su reacción fue presentarse delante de Dios, manifestando su tristeza, pero postrado en tierra, reconociendo que Dios se lo había dado y Dios se lo había quitado. Y bendijo el nombre del Señor. Él reacciona a todo lo que está pasando de acuerdo con lo que creía, para disgusto de Satanás, que lo que estaba buscando allí es blasfemias. Ahora Dios adora, o Job adora a Dios en sus tribulaciones. ¿Y hay algún fallo entonces en la tesis de Satanás? ¿Qué fallo es este? Este era el momento donde él debería blasfemar y no adorar. La fe en un Dios soberano, un Dios que es amor, es bondad, se manifiesta no solamente en las bendiciones, sino que también en las tribulaciones. Y hay un detalle en la descripción de donde vivía Job que nos llama la atención. En el versículo 1 dice que era en tierra de Uz. Y estudiando un poco, vemos que estaba ubicado al sur de Judea. ¿Y cuál es la importancia de eso? ¿No? Vemos esa misma tierra descrita allí en el libro de las Lamentaciones, que describen hechos que van a ocurrir mucho después de Job, pero allí dice que esa zona era habitada por edomitas. No sé si sabéis, Edom quiere decir rojo. Y en este caso describe a los descendientes de Esaú, que eran pelirrojos. O sea, Job venía de la descendencia
de Abraham, de alguna manera. Y conocía la alianza que Dios había hecho con su pueblo. Entonces no era solamente temeroso de Dios, como pone en el versículo 1, utilizando Elohim, un nombre general de Dios, impersonal, sino que allí en el versículo 21, él utiliza el nombre personal de Dios, Jehová, el Dios de la alianza. O sea, no solamente conocía a Dios, sino que creía en su alianza con el hombre, creía en su bondad, y dice que allí en el versículo 22 que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Un hombre recto e íntegro, que ahora estaba pasando por la prueba más dura de su fe. Su reacción no está basada en recibir bendición o prueba. No está basada en comprender o no los propósitos de Dios, porque él no los comprendía. Su reacción está basada en conocer y confiar en el Dios que creó todas las cosas y las sostiene bajo el gobierno que tiene de toda la historia. Si salimos de aquí de la historia de Job y damos un salto e intentamos encontrar la explicación de esa situación en las enseñanzas de Jesús, allí en el Nuevo Testamento, podemos ver que cuando él invitó al joven rico que dejara todos sus bienes a los pobres y le siguiera, lo que Jesús quería era desafiar a una persona cuyo corazón amaba más la riqueza que a Dios. ¿Y qué pasó en esa situación? El joven se fue triste, pues poseía muchos bienes. Y allí, en la historia del joven rico, se aplica la tesis de Satanás. Cuando Jesús enseñaba que deberíamos amarle más a Él que a nuestro padre o madre, Él toca en el mismo tema que es el amor a Dios sobre todas las cosas. Y en otra situación allí con un escriba, ellos recuerdan que el resumen de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y lo que Job nos enseña con su reacción a las dificultades es que no solamente creía en Dios, sino que le amaba por encima de todas las cosas. Su respuesta, diciendo que desnudo vino al mundo y desnudo se iba del mundo, reconoce que lo único que siempre iba a tener era Dios. Dios. Y dijo un pastor que aprendemos con el ejemplo de Job que un hombre puede presentarse delante de Dios despojado de todo lo que la vida le ha dado y aún así no carecer de nada. Un hombre puede presentarse delante de la presencia de Dios despojado de todo lo que el mundo le había dado y aún así no carecer de nada. Si el Señor es mi pastor, nada me falta. Nada. Cuando la situación no pinta bien, ¿hacia quién iremos? Si tenemos todo lo que tenemos, ¿a quién daremos las gracias? En Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Cuántas veces tenemos la sensación de que estamos seguros? De que estamos blindados. Tenemos un trabajo estable, un contrato indefinido, tenemos una casa, tenemos familia, tenemos salud. Y no decimos que es eso lo que creemos, pero nuestras actitudes revelan lo que está dentro de nuestro corazón. A veces nos apoyamos en estas cosas que tenemos. Mi hermano, si tu paz, si tu gozo está en la vida que tienes, atención, ella no está en Dios. Si permaneces fiel porque Dios te está dando bienes, familia, salud y todo lo que quieres, pues Satanás
va a poder aplicar su tesis en tu vida y se alegrará de verte blasfemar por tus pérdidas. Si tu autoevaluación en esta mañana ahora te dice que sin dinero no adorarías al Señor, o que sin salud no encontrarías razones para adorar a Dios, mucho cuidado, porque la cosa allí está muy centrada en tú mismo. Si mi problema es la adoración al yo, si es mi egoísmo, mi orgullo, voy a bendecir a Dios si Él me está tratando como yo pienso que merezco. Si hace todo lo que a mí me apetece, pues bendigo a Dios. Pero si no puedo satisfacerme a mí mismo, me enfado, me enojo, la rabia domina mi ser. Y si antes podía adorar por lo que Dios me daba, ahora me entran ganas de blasfemar. Es muy triste pensar de esa manera, pero recibimos la semana pasada aquí en nuestra iglesia un líder de una misión de allí de Estados Unidos, una misión grande, que nos dijo que no les falta dinero para nada, pero estábamos intentando hacer un acuerdo para que él nos enviara un pastor a la iglesia allí en Toledo. Y él nos dijo que está muy difícil encontrar a un pastor que sea misionero, que acepte venir a zonas que necesitan más, como por ejemplo Europa. ¿Por qué? Son vocacionados por Dios, pero son vocacionados por Dios para pastorear a iglesias que estén muy cerca de su casa. Para pastorear a iglesias que están cerquita allí de su familia, que tienen un buen sueldo, que está cerca de un colegio protestante donde pueden meter sus hijos. Y él nos dijo aquí, dentro de ese salón, que ya no encuentran a pastores allí para venir a pueblos lejanos, aprender otra lengua, otra cultura y predicar el evangelio lejos de su casa. Porque lo que quieren es la comodidad. No quieren seguir la vocación del Señor. Parece un absurdo cuando hablamos de pastores, pero eso se aplica a cada uno de nosotros que está aquí. La vida está tan centrada en uno mismo que ya no hay compromiso con la iglesia. Si me apetece ir al culto, voy. Vale, porque me entró las ganas. Y si no me apetece, pues no. ¿Y cuál es la relación entre esa actitud y las tribulaciones, que es lo que estamos hablando? Un creyente egoísta no ofrece ninguna resistencia a las acechanzas de Satanás. ¿Por qué? Es muy fácil hacerle blasfemar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hace el enemigo? Pues si a ese creyente le apetece algo de una manera, es solo hacer que pase algo diferente y ya está. No hace falta tantas pruebas como en la vida de Job. Job, sin embargo, no adoraba a Dios por lo que recibía de sus manos. Reconocía que había llegado al mundo sin nada y que saldría de él también sin llevar nada. En todo lo que pasó, dice el texto que no pecó. Él no habló de sus derechos. No habló de todo lo que merecía por ser un buen creyente o por tener una buena conducta. Él no dijo, ¡qué injusticia!, como solemos decir. Y lo mismo pasó con el apóstol Pablo, cuando escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si conocemos el contexto de esa palabra, de esa frase, él allí no estaba diciendo que podía declarar y tomar posesión de lo que no era suyo o de lo que deseaba. No, lo que quiere decir es que tenía un poder en Cristo que le hacía vencer y prosperar siempre
y da igual si estaba pasando por alegrías o tristezas, por prosperidad o por escasez, por salud o por enfermedad. Él podía todo en Cristo, pues su fortaleza estaba en Él. Por lo tanto, cuando miramos a esos versículos, vemos que Satanás está por allí, dando vueltas por la tierra. Su recto es hacernos pecar, blasfemar. Y para eso utiliza las herramientas más perversas para hacerlo. Pero ¿sabéis cuál es el resultado de esa leve y momentánea tribulación? Ella produce en nosotros, los creyentes, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque como dice el apóstol Pablo, no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debemos cuidarnos en no permitir que las tentaciones de este enemigo nos lleven a pensar que Dios no nos ama. Si estás aquí y todavía no tienes a Cristo en tu vida, pues tu preocupación ahora mismo no debe ser si tienes prosperidad en este mundo o si tienes salud. Tu preocupación en esta mañana, si todavía no tienes a Cristo, es que te quedarás toda la eternidad en sufrimiento. Debes estar preocupado por ser un pecador delante de un Dios que es santo. Sin Cristo para limpiarte de todos tus pecados, la justicia de Dios te consumirá. Ahora, si ya reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿qué bendición esperas recibir para que te goces en todas las situaciones? ¿Qué te falta? Si crees que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿por qué no adorarle también en tus tribulaciones? Si tienes a Cristo, ya tienes todo. Ahora, si no lo tienes, pues puedes tener todo y todavía no tendrás nada. Si miramos la vida de este hombre, de Job, y pensamos que él era un superhéroe, nos equivocamos. Él era un hombre íntegro y temeroso de Dios, pero no fueron sus poderes que le hicieron pasar por todo lo que pasó y resistir hasta el final. Si leemos toda la historia, vemos que la gracia de Dios en su vida le hizo resistir. En la conclusión de su historia encontramos su reconocimiento cuando dijo: yo conozco que todo lo puedes. Y dice allí también en el último capítulo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su fe estaba basada en Dios y en su poder. Nuestra fe también debe estar edificada sobre una base firme y sólida. Y esa base es Cristo. No hay nada más que podemos fiarnos. Toda la esperanza que tenemos, la tenemos en Él. La salvación está garantizada en Él. No debemos temer a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino a lo que puede matar el alma. El sufrimiento que leemos aquí apunta al sufrimiento de Cristo. Cristo padeció hasta la muerte y a pesar de todo no pecó. Su sufrimiento ahora nos trae vida. Y si te sientes hoy muy afectado por las tribulaciones que están allí en tu vida, si la picadura de la serpiente te está haciendo blasfemar, mira a Cristo y Él te sanará. No hay promesas aquí en las Escrituras de prosperidad financiera garantizada. Lo que dice aquí es que en Cristo hay vida abundante, hay vida eterna.
Si Satanás suele salir realizado al traerte tribulaciones, hoy es tiempo de fortalecernos en Cristo y decir, como el apóstol Pablo, todo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre, reconocemos ahora en esta mañana nuestras debilidades. Reconocemos, Padre, que muchas veces sufrimos por esas tribulaciones que no son ni parecidas a las que tuvo Job, pero aún así nos hacen sufrir. Sufrimos por los pecados de los demás, sufrimos por la naturaleza que está caída, sufrimos por nuestros propios pecados. También sufrimos, Padre, por la persecución del enemigo, por las tribulaciones, por las tentaciones. Padre, no permitas que suframos en vano. No permitas que suframos solos. Te pedimos, Padre, que tú nos hagas ver que tú estás aquí con nosotros. Tu Hijo Jesucristo nos prometió un consolador. Nos dijo que estaría con nosotros hasta los fines de los tiempos. Danos, Padre, esa percepción para que no seamos creyentes, quejosos, blasfemos, sino que seamos como Job y que podamos adorarte en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras tribulaciones. Sabemos que no podemos eso solos, que no tenemos el poder de hacerlo. En nuestra naturaleza solo encontramos quejas. Pero sabemos también, Padre, que tu Santo Espíritu obra en nosotros y nos da este gozo que encontramos aquí en las Escrituras. Y es lo que te pedimos en esta mañana, Padre. Danos este gozo. El gozo no en las prosperidades, el gozo no en la salud, el gozo en ti, el gozo en tu salvación, el gozo en la vida eterna que tenemos en ti. Bendícenos, Padre. Llénanos con tu Santo Espíritu y que podamos reconocer la maravilla que es tenerte a ti en nuestra vida. Bendícenos en el nombre de Jesús que oramos. Amén.